En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Odisea. Contentísimo Alberto Fernández y todo su equipo que lo acompaña en Ciudad de México por la reunión con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. López Obrador pretende ser hoy en América Latina una referencia para todos aquellos políticos o movimientos políticos que sienten la necesidad de sacarse de encima la mochila más pesada que tiene el centro izquierdo, la izquierda en la región, que es la experiencia chavista, que degenera en la experiencia Maduro. Bueno, México, que es un país con una gran tradición de izquierda, que es un país de gran volumen por su economía, por su historia, por su dimensión, pretende en alguna medida generar un nuevo juego alrededor del liderazgo de López Obrador, que ancla en lo que se denomina el Grupo de Puebla, un grupo de movimientos de izquierda, progresistas, de populismo nacional. Las etiquetas son diversas, pero ahí se quiere insertar la Argentina, o se quiere insertar, o quiere insertar a la Argentina Alberto Fernández. Esto es el primer punto que hay que mirar de esta reunión de López Obrador con Fernández. Hablaron de muchas cosas, hablaron centralmente de un tema que es el tema que más conoce cualquier político mexicano, como también es el tema que más conoce cualquier político cubano, que es la política de Estados Unidos. Los mexicanos sobreviven desde hace 200 años gracias a poder entender qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y por lo tanto, López Obrador es un experto en la política americana y sobre todo en Donald Trump. Es más, destacó casi a una parienta, que se llama Marta Bárcena, como embajadora en Estados Unidos, una embajadora de carrera, pero muy importante en el elenco íntimo de López Obrador para manejar la relación con los Estados Unidos, que es una relación de frontera. México es un problema de política doméstica para los norteamericanos. Bueno, aparentemente le dio 2 o 3 claves López Obrador a Fernández sobre cómo manejarse con Donald Trump. No hablaron solo de eso, hablaron también de cómo instalarse en el gobierno. Le dio consejos de marketing, de gestualidad, de cómo hacer para aterrizar en la Casa Rosada. Bueno, le dijo, primero, austeridad. Yo dejé Los Pinos. Los Pinos es la residencia de Olivos del presidente de México, la residencia presidencial. No vivo ahí. Me fui a vivir en un departamento en el Zócalo, en la plaza. Muy lindo, chiquito. Una especie, vamos a poner, no lo dijo él así, de Santa Marta del Papa Francisco, que tampoco vive en el Palacio Apostólico. No uso el avión presidencial, uso aviones de línea o un helicóptero de la Fuerza Aérea. No salgo de México y prometí no salir de México hasta que la situación esté ordenada. Todos los fines de semana recorro 3 o 4 lugares, haciendo campaña, viendo gente. Bueno, se quejó mucho del PRI, sobre todo de su antecesor, Peña Nieto. Le habló hasta de las cuentas de Peña Nieto en fijador de pelo. Lo que gastó Peña Nieto en el viaje a Buenos Aires para el G20. Se ve que lo pusieron a la parrilla a Peña Nieto en la reunión de López Obrador con Alberto Fernández. No solo se habló de política
en alguna medida de marketing, de cómo instalarse en el gobierno. Le prometió López Obrador a Alberto Fernández la promesa que más espera escuchar Fernández en cualquier viaje internacional: dólares. ¿Qué quiere decir? Más comercio exterior, más comercio bilateral en relación con la Argentina, en beneficio de la Argentina. Estaba el canciller Marcelo Ebrard, probablemente en la cabeza de López Obrador, uno de los candidatos a sucederlo en un país donde no hay reelección, salvo que López Obrador tenga el impulso de la reelección. Tiene un enorme poder político, es un caudillo muy fuerte, tiene el Congreso atado. Mucha química entre Felipe Solá y Ebrard, el canciller mexicano. Felipe Solá se va perfilando cada vez más como probablemente el futuro canciller de la Argentina. No hay lugar internacional o externo que visite Fernández donde no esté Felipe Solá al lado. Ahí hay un rol importante que hay que destacar de los últimos días, que es el de Jorge Argüello. Argüello es un hombre que conoce a Fernández desde hace décadas, es un dirigente importante de la capital federal, del peronismo de la capital federal, fue embajador en Portugal, antes fue embajador en Naciones Unidas, antes fue embajador en Estados Unidos. Bueno, Argüello probablemente para muchos, todavía no se sabe, pero podría ser el candidato más probable a ocupar la embajada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Argüello fue el que estuvo en la intimidad de la gestión de la conversación entre Alberto Fernández y Donald Trump. Conversación que aparentemente fue muy amistosa, donde Fernández dejó trascender términos muy amigables y donde hay un signo de interrogación muy importante, imposible de develar. ¿Habló Trump de que él iba a ayudar o su equipo iba a ayudar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional? ¿O la palabra Fondo Monetario estuvo circulando en la conversación y hubo un exceso de interpretación? Lo sabremos cuando Fernández y su gobierno tengan que negociar en el fondo. Ahí veremos cómo se comporta la oficina clave de cualquier negociación de un país como la Argentina, como con el Fondo Monetario Internacional, que es el Departamento del Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía de los Estados Unidos. Ahí empiezan realmente los acuerdos de países como la Argentina, sobre todo el hemisferio occidental, con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que ponerle la lupa a Jorge Argüello por la relación con Estados Unidos. Mucha importancia entonces de Alberto Fernández a la política internacional. Claro. Este fin de semana, Fernández invitó al Grupo de Puebla a Buenos Aires. Uno de sus integrantes es un chileno que se llama Marco Enríquez Ominami, una especie de guía para Fernández en todo este mundo de los partidos de centro-izquierda. Esta reunión es importante porque van a estar Dilma Rousseff, Aloísio Mercadante, Celso Amorín, Fernando Haddad, el último candidato del Partido de los Trabajadores. Es decir, la plana mayor del PT va a estar en Buenos Aires. Para Jair Bolsonaro, que lo mira por TV, habrá que ver cuál es la reacción del presidente brasileño en este abrazo de Fernández con sus principales opositores. Se vuelve inquietante este énfasis de Fernández en la diplomacia, en la política internacional y en las relaciones exteriores, porque contrasta con un gran enigma, que es cuál va a ser su política económica y cuál es su agenda local. Esta cuestión se vuelve más preocupante para algunos, porque desde que ganó las elecciones hasta ahora no ha habido contacto entre lo que sería el equipo económico de Fernández, si es que lo tiene, con los funcionarios del área económica del gobierno, o sea, Hernán Lacunza y Guido Sandleris. Esa línea de comunicación todavía no ha sido usada. Y esto genera inquietud en el mercado, porque ahí hay una luz, por lo menos amarilla, respecto de los vencimientos de la deuda, tanto en pesos como en dólares. La Argentina tiene un itinerario de acá a mediados del año que viene bastante exigente. Fernández y sus voceros, que son varios, hablan de reestructurar la deuda con los bonistas y reprogramar sin quitas la deuda con el fondo. Esta propuesta de reestructuración se dice fácil, pero viene demorada. En el gobierno esperaban que el 28 hubiera un llamado de alguien de Fernández con Lacunza para empezar a ver los números, pero nada de esto ocurrió. Los que entienden de deudas dicen que detrás de la reestructuración
está todo el programa económico. Por eso hay ansiedad, porque es imposible hablar de deuda sin definir con quién se va a hablar primero. Hay más dudas acerca de cómo va a ser el tipo de cambio y la política monetaria, cuál va a ser el caudal de dólares a partir de esta política cambiaria y monetaria, entre otras cosas. Son preguntas que no pueden ser aisladas de otras cuestiones como cuál va a ser el nivel de crecimiento de la Argentina, cómo se va a generar empleo, cuál va a ser el plan fiscal y cuál será el presupuesto con el que Fernández y sus economistas van a ir a hablar con el fondo. El mercado espera que se descifren estos enigmas, pero todas estas preguntas no tienen respuesta y al contrario, aparecen algunas cuestiones que generan más inquietud. Desde México, Fernández dijo algo crucial. La sociedad argentina no puede pagar las tarifas que debería pagar la Argentina. Para la política, el aumento de tarifas es un tema tabú. La pregunta es cómo piensa hacer Fernández para tener atraso tarifario y que al mismo tiempo despegue Vaca Muerta para que se convierta en otro campo. Guillermo Nielsen va a ser el presidente de YPF durante la próxima gestión y debe ser el primero en mirar lo que dijo Fernández en materia de tarifas. En la cuestión fiscal hay un tema central, las jubilaciones. Muchos economistas calculan que con la maldita fórmula de actualización de Macri, hoy habría que pagarle a la clase media un incremento de las jubilaciones de 10% por encima de la inflación. Aún los economistas más sensibles a las necesidades de los jubilados dicen que eso significa la quiebra del sector público. ¿Quién va a comunicar esto a los jubilados? Según parece, va a haber un gran acuerdo económico y social en donde se van a discutir precios, salarios, tarifas, impuestos, y por debajo se va a tratar de modificar esa fórmula. Este acuerdo se transforma en una pieza maestra de la operación Fernández. Y de esto habló el jueves con Roberto Labaña, quien al parecer le pintó un panorama muy dramático para el futuro económico argentino. Hubo un sondeo para ver si él quiere hacerse cargo del Consejo Económico y Social que duraría toda la presidencia de Fernández. Sin embargo, Labaña, que es uno de los hombres más cautelosos de la Argentina, aún no contestó. En este encuentro, al parecer, Labaña le advirtió algo importante. Cuidado, porque esta propuesta de hacer un acuerdo económico y social implica enhebrar una cantidad de factores institucionales muy complejos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte fue el gran problema de Macri, si uno recuerda el primer ajuste de tarifas del gobierno. Además, está el Congreso, por donde tiene que pasar esta clase de medidas, como por ejemplo el presupuesto, sin el cual no se puede hablar de deuda. Bueno, el Congreso hoy es un campo de batalla. Lo único que se sabe es que Cristian Ritondo va a ser el presidente del bloque del PRO, en un acuerdo con María Eugenia Vidal y Macri. Ritondo es gran amigo de Juan Manuel Olmos, alguien que está al lado de Fernández todo el tiempo, de Daniel Angelici y de Sergio Massa. ¿Quién sería Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Por qué está en duda la presidencia de Massa en la Cámara? Porque ese cargo lo votan los diputados y allí aparecen algunas ambiciones de los que dicen tener más antecedentes, como por ejemplo José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y presidente del PJ, que está planteándose para presidir la Cámara. Massa es una figura clave porque tiene un grupo de diputados tanto en la Nación como en la provincia que puede ser el fiel de la balanza en un oficialismo que no tiene mayoría en la Cámara Baja. Dado ese activo, Massa presiona no solo para ser presidente, sino también para poner al ministro de Economía. Por eso, junto con su aliado eterno, Jorge Brito, y su asesor principal, José Luis Manzano, intentaron promover a Martín Redrado al Ministerio de Economía. Alberto Fernández no dijo ni sí ni no. Parece que no le gusta. Por ahora, la persona que podría ocupar ese cargo, de todo lo que se ve, sigue siendo Matías Culfas, que está en México con él. Incógnitas, lo único que se despeja es el movimiento de Fernández en la política internacional. Las cartas económicas todavía no están dadas vueltas, en medio de una crisis importante y con los mercados que se ponen más ansiosos cuanto más se demora Alberto Fernández. Bueno, así la nota de Carlos Pañi de hoy sobre Macri, sobre Alberto Fernández, sobre los mercados, sobre la ansiedad. Y el presidente electo sugirió que va a seguir el cepo. Macri habló del liderazgo opositor, los nuevos topes en el monotributo, el peligro del sarampión, la pelea por la punta de la Superliga y las protestas en Chile.
Buen día, bienvenidos a estas proyecciones de hoy, martes 5 de noviembre de 2019. Mientras sigue la alerta por tormentas fuertes en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Salta, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos un día espectacular con una máxima de 26 grados en el día para hoy. La actual, 16,9. En el centro porteño será un día con varios cortes y movilizaciones. A prepararse a las 10. UTE, CTA y CETERA se concentran en Galván y Crisólogo Larralde. A la misma hora, en Avenida Garay y Combate de los Pozos van a protestar organizaciones piqueteras. Y cerca de las 17, las organizaciones de izquierda vienen para el obelisco. En las principales noticias para hoy se las vamos a pedir a nuestro operador de lujo, a nuestro operador de lujo, a Javier Martínez, a quien le damos los buenos días y le pedimos los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Alberto Fernández sugirió que el cepo seguirá y adelantó la desdolarización de las tarifas, dio pistas sobre lo que será su gestión y anticipó que modificará la política tarifaria del macrismo. El 10 de diciembre no es una fecha mágica, aseguró, pidió un esfuerzo a las empresas energéticas. Macri dijo, no vamos a casa con las manos limpias. Presidió ayer en el CCK la primera reunión de gabinete ampliado post-elecciones. Habló de llevar a cabo una oposición constructiva, dijo que no se irá a ninguna parte y que hay gato para rato. Transición en llamas, revanchas, cantos y aprietes de militantes K. Tras la victoria del domingo, hubo intimidaciones y escenas de violencia contra funcionarios y directores de Cambiemos en el INTI, en Telam, en la TV pública y en el ENACOM. Frases de Eve de Bonafini y de Facundo y de Hugo Moyano. Monotributos suben el 51,1% las cuotas y el monto de facturación para mantenerse en el régimen. La nueva escala regirá desde el 1 de enero de 2020. Igual va a quedar debajo de la inflación. Descubren cómo el sarampión borra la memoria, inmune contra otras enfermedades. La infección crea una amnesia inmune en los pacientes y eso los deja expuestos a otras bacterias y virus contra los que ya habían desarrollado protección. Bueno, Lanús y Argentinos por arriba de River y Boca. El Granate ganó 1-0 a Huracán como visitante y lidera la Superliga junto al Bicho, que empató 0-0 con Defensa y Justicia. Protestas en Chile, cacerolazos, bloqueos de ruta, marcha en Santiago. En Santiago unas 120.000 personas se juntaron en Plaza Italia y el presidente Piñera no habla desde el día jueves pasado. En cuanto a los títulos económicos, el Fondo Monetario, Alberto Fernández le va a pedir a Trump el mismo apoyo que le dio a Bush en el 2003, que Bush hijo dio en el 2003. Alberto Fernández ya sabe qué le va a pedir a Donald Trump una vez que asuma. Apoyo ante el fondo para que el organismo acepte un plan de pago terminando con el stand-by vigente y descartando las alternativas de facilidades extendidas. Esto es un plan de pago sin exigencias de reformas macro. Para esto debería presionar ante el board del organismo. Para el albertismo hay un antecedente. El apoyo que Bush le dio a Néstor Kirchner en septiembre del 2003 y que derivó en el acuerdo firmado en octubre de ese año. Equilibrio en México entre Trump y Maduro. Alberto Fernández hizo ayer equilibrio regional en México luego de reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Sin abordar la crisis de Venezuela, puso el foco de las protestas que padece Piñera en Chile y ratificó que abrirá negociaciones con el Fondo Monetario para pagar la deuda, pero no a costa de más sufrimiento del pueblo argentino. Fuga 1, en 46 meses se han ido 84.102 millones de dólares. La era Macri deja varios sinsabores. Uno de ellos es la fuga de capitales vía atesoramiento de dólares. Según datos de septiembre ya acumula una salida de capitales de 84.102 millones. Esto representa hoy el doble de las reservas brutas. Crecen consultas por cuentas en el exterior. Según asesores financieros, la demanda explotó luego de las PASO y el interés se mantuvo. Cristina ya tiene agenda propia para el Senado. Enfrentaré los últimos 24 años de poder salteño, dice Sergio Levi, senador electo y candidato a gobernador del Frente de Todos. Mauricio Macri tuvo ayer su última reunión de gabinete ampliado. Fue una despedida del presidente frente a este armado del gobierno en el pleno del CCK, una apuesta que el macrismo inventó desde el principio de su mandato como ejercicio cotidiano ante cada epopeya. Ayer no tuvo ese tono de otros momentos, pero intentó el presidente imprimirle aliento remarcando que no se va a retirar de la política, que hay gato para rato y que se va con las manos limpias. E insistió también ante la tropa con liderar una oposición constructiva y, claro, que continúe
la coalición que lo llevó al gobierno. ¿Qué más tenemos por acá? Alberto deja abierta la continuidad del cepo. Lo dijo en México, el 10 de diciembre no es una fecha mágica. Acompañado por Culfas y por Todesca, el presidente sugirió en conferencia de prensa que el control cambiario continuará tras su ascensión, al tiempo que remarcó que las tarifas se tienen que revisar y que no pueden seguir dolarizadas, por lo que advirtió que las empresas energéticas tendrán que hacer un esfuerzo. Fue tras la reunión que mantuvo ayer en el Distrito Federal con el presidente de México en su primera visita internacional. Alberto subrayó el lazo entre ambos países, pero esquivó la presión por un compromiso de mayor apertura comercial. Hizo hincapié en el sector automotriz, la carne y los porotos negros. Analistas esperan tasa del 60% para diciembre, pero proyectan más inflación. Especialistas que el Banco Central consulta recortaron 13 puntos su previsión sobre la evolución de tasa de referencia. Respecto de la medición anterior, proyectaron que la inflación llegará al 55,6% y que habrá una caída de 3% en la actividad económica y un dólar promedio por encima de 61 pesos. Wall Street ayer impuso una fuerte suba al Merval. Un acuerdo China-Estados Unidos alentó a los mercados y la bolsa trepó a su mayor nivel desde la paso, con algunas acciones que subieron el 9%. Hay demanda récord de las cajas de seguridad, aumentó 50% el valor de las cajas de seguridad. Los bancos aplican el incremento en el alquiler a partir de enero. Gran parte de los depósitos en dólares obviamente fueron a parar a esas cajas. Ayer el Merval 4 arriba, 32.200, el Dow 0,42 arriba, el dólar mayorista en 59,70 y el riesgo país en 2.270 puntos. Miguel Pichetto estuvo anoche hablando sobre la realidad económica. ¿Qué pasó después de las elecciones? ¿Se va y gato para rato, como dice el presidente? ¿Cuál va a ser el rol de él en la oposición? Así estuvo Pichetto con Joaquín Morales Solá. Dale. Buenas noches, estoy con el senador Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri hasta hace 8 días. Pero hoy, senador, el presidente, haciendo un largo elogio de usted, lo llamó el quinto pasajero, que no entiendo qué significa. ¿Usted sabe qué significa eso? Supuestamente el pasajero que llegó tarde y se subió. Significa que lo tiene dentro del auto. No, él dio a entender que es como si hubiera estado hace mucho tiempo también. En realidad, cuando me tocó hablar a mí, hablé digamos, de vidas que tienen indudablemente origen distinto, pero que ideas que además también se cruzan en algún momento. Y yo dije que compartí con el presidente una visión del país, una visión ligada a un capitalismo moderno, al desarrollo y al crecimiento mediante ese sistema que hoy rige en el mundo, en los países más importantes, a la integración al mundo, a una cierta intervención también de la economía en defensa de los intereses nacionales, de la industria, y a una integración con el mundo, con los países importantes. Esos son el núcleo de ideas que expresó Juntos por el Cambio, y que son las que me llevaron a coincidir en esta propuesta, y después también le agradecí la libertad que tuve para hablar, para pensar y para poder transmitir también su pensamiento, mi mundo de ideas, que es bastante afín también a este espacio político, ¿no? Senador, ¿cómo sintió usted la derrota? La tomé con serenidad. Había estado compartiendo previamente con el presidente, que también estuvo muy sereno. Por supuesto que tuvimos siempre un optimismo hasta el último minuto, porque nosotros veíamos que estaban sucediendo cosas en la sociedad. Y yo le comenté a un colega suyo que si la elección se extendía unos 30, 40 días, creo que el resultado podía haber sido otro. Creo que podía haber habido balotaje. ¿Por qué? Porque había toda una dinámica social. ¿Usted se refiere a ese movimiento que hizo el presidente de viajar, claro, y que los encabezar movilizaciones? Analistas y encuestadores en la Argentina son profesiones críticas, que no alcanzan a percibir cosas que ocurren en la sociedad. Después la explican con el diario del lunes, pero ¿qué decían en ese momento? No, bueno, esto no pasa nada, esto no mueve el amperímetro, esto es el público propio. ¿Decían eso o no decían eso? Sí, sí. No, había una realidad que se estaba moviendo, que se estaba generando. Ahora, es raro porque los encuestadores se equivocaron. En las primarias, por menos. Y en la primera vuelta, por más.
Porque ellos los daban con 15, 18, 20 Daban puntos de diferencia. 52 a 30 Sí, sí. digamos, para, Sí, la, sí. para la primera vuelta. Estimaban que no había posibilidad de recuperación. Claro. Y yo que recorrí el país y también lo acompañé el presidente, pero complementé también la tarea de él en muchas localidades del interior, en ciudades, yo veía otro proceso después de la primaria. Y teníamos la certeza que el resultado iba a ser otro. Y la duda de si iba a alcanzar para que hubiera balotaje. Pero creo que fue una gran elección que también el pueblo con esa sabiduría también puso equilibrios en el resultado. No, de hecho, la Cámara de Diputados va a ser muy equilibrada, ¿no? Nadie va a poder hacer cualquier cosa, lo cual es bueno. Y creo que es imprescindible entrar en otro proceso cultural, que es el del diálogo. A mí me parece algo extraordinario, primero, cómo asumió el presidente el resultado. Ujú. La misma noche, a una hora muy prudente, reconoció el resultado, lo invitó a desayunar. Al otro día, el presidente electo estuvo en el desayuno, estuvieron hablando. A mí me parece que esto es un cambio cultural fenomenal. Para procesos que eran... Lo que es común en otros países, acá fue, Bueno, fue una excepción. Bueno, creo que esto es lo que debe ser a partir de ahora. Pero estos cambios hay que tener voluntad para hacerlos, para construirlos. Y a mí me parece que la Argentina necesita también una construcción de ideas y de política de Estado, que es importante. Hay algunos hechos que se están desarrollando ya en el marco internacional que son inquietantes. Bueno, son definiciones que Por luego... ejemplo, Bueno, en relación con Brasil. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por parte del presidente electo y de su equipo y del futuro canciller para mantener ese vínculo armónico. Es muy importante en el plano económico Brasil, no es un tema menor, de menor cuantía. ahora, convengamos que a Bolsonaro se le hace difícil a Alberto Fernández, ¿no? Es cierto relativamente. Hay que respetar a Bolsonaro porque ha sido producto de la elección popular. Brasil y Bolsonaro tienen que respetar a Fernández porque es la expresión de lo que ha votado el pueblo argentino. Ahora, también es cierto que ha habido algunos hechos poco inteligentes en el plano de la diplomacia internacional. Hay un primer principio que es el de no injerencia en los asuntos internos de otro país. Usted se refiere a la visita... Yo me refiero a la visita a la a cárcel Lula. a Lula. Uno puede tener una visión sobre Lula, puede haber hasta un aspecto humano, personal que pueda tener Fernández, pero las relaciones país-país son relaciones que hay que cuidar y fundamentalmente hay que cuidar el Mercosur. Acá está en juego la integración comercial y automotriz. Relaciones país-país, relaciones que hay que cuidar, decía Pichetto anoche en este reportaje. Se radicaliza la oposición a Evo Morales. La crisis en Bolivia entró anoche en una nueva e incierta etapa donde el sector más radical de la oposición, el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, reclamó la renuncia inmediata del presidente Evo Morales acusado de fraude. 8:35, 16:07 la temperatura en Proyecciones Momento Despertador. Proyecciones. Para estar siempre en tiempo. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. Donde van los hombres corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso
sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Y hoy este momento despertador con un cumpleañero, con un grande de nuestro rock, con Miguel Cantilo, músico argentino que formó parte obviamente de Pedro y Pablo en los comienzos del rock argentino. Miguel Cantilo con este ¿Dónde va la gente cuando llueve? Hoy Miguel Cantilo justamente está cumpliendo años, está cumpliendo 70 años, este cantante, compositor, productor de rock and roll, de folk rock, con instrumentos, música, guitarra eléctrica, guitarra acústica, que siempre ha hecho dúo con Jorge Duriech en aquel Pedro y Pablo, y también con el famoso Cantilo y Punch que todos recordamos. Los temas, aquellos temas del famoso Festival Nacional de Música Beat, bueno, obviamente la Marcha de la Bronca, ¿no? Con el cual ganan el primer premio de aquel Festival Nacional de Música Beat, y otros tantos temas, como por ejemplo este ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde van aquellos que no van? ¿Dónde van? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. 45,25% es el nivel de cumplimiento de la cuota Hilton al 29 de octubre de 2019. Prácticamente finalizados los primeros 4 meses del ciclo 19-20, el nivel de ejecución de la cuota argentina asciende al 45,25% con 13.349 toneladas certificadas, en tanto que el valor promedio de la tonelada exportada se ubica en $10.598, marcando una caída del 9,64% interanual. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario, en Ecomedios, por Sebastián Nini. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Bien, estoy con Carlos Melconian, no necesita presentación, que acaba de publicar un libro que se llama Cantar la Justa, ¿por qué la Argentina no consigue dar el gran salto hacia adelante? Carta al futuro presidente del país. ¿Se ve? Está, muy bien. Carta al futuro presidente del país. ¿Qué dice la carta? Y la carta habla de... O sea, que está terminado de escribir cuando se conocía la paz, o al día ese lo entregué, el lunes. Las primarias del 11 de agosto. Claro, la primaria lo entregué justo el lunes. El 12. Sí, justo el capítulo de la carta al presidente, dije cuando presenté el libro, fue el único que la editorial me permitió aguantar, porque dice, si no, no llegamos. Y al final no le cambié una coma, no sé, fue una cuestión psicológica. ¿Pero qué dice la carta esa? Y dice algunas de las reformas que Argentina viene postergando porque no se puede, porque no se quiere, por lo que fuere, cantando la justa. Yo no inventé igual el título, lo puso la editorial. O sea, viste, a mí me cuesta medio entrar en la cuestión de la sanata. De repente alguien me tiene como sanatero igual, eso no es ninguna garantía. Pero a mí me cuesta no decir las cosas. Trato de que sea con el mayor respeto y educación posible, pero... Y bueno, dice que hay todo un conjunto de reformas que son mucho más evidentes, más allá de que se ponen de moda algunas cosas, digamos, toda la cuestión fiscal, de la deuda y toda esa cuestión, el no gastar más de lo que te entra, toda esa historia, de repente hasta pueden ser evidentes algunas reformas vinculadas a la competitividad, pero ahí tenemos que discutir de qué se habla, pues son impuestos, te toca con lo fiscal, o sea, si es presión impositiva, es lo fiscal, si es sobrecosto laboral, también en algunas cosas roza lo fiscal, en otras modelos de contratación de trabajo, y un gran componente termina siendo la deuda. ¿Por qué? Porque es el costo del capital y el riesgo país. O sea que das vuelta, y las reformas más evidentes son muy parecidas en todos los países. Ahora, ¿qué ocurre? También dice el libro que hay un conjunto de reformas menos evidentes en otros países, y menos evidentes aquí en el sentido de que o por hipocresía o porque es más difícil, yo debo confesar que es más difícil y demás, hay un conjunto de reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la inaceptabilidad de la moneda en la Argentina. Bueno, eso te iba a preguntar. Claro. ¿Cómo hace este país para salir? Porque pasamos de un cepo a la liberación total a otro cepo ya peor que el cepo anterior. Sí, sí. Tenemos que vivir en el medio tuviste un cepo monetario, porque la tasa de interés a 80% contenía los pesos. Claro, entonces ahora tuviste que pasar de nuevo al cepo cambiario. Ahí yo he tenido, está escrito ahí, porque el libro en el medio tiene un raconto de todo este tiempo, sin vigilantear, o sea, diciendo lo que he dicho siempre. Vos sabés que para mí ir del cepo macho a un tipo de cambio flotante fue una exageración. Con metas. ¿No estuviste de acuerdo? No, no estuve de acuerdo. Eso que pasó en diciembre del 2015. Claro, y una cosa es salir de un cepo para ir gradualmente a levantarlo, y otra es salir del flotante para ir de nuevo a un cepo. Ahí, digamos, volviste para atrás. Esta es la cuestión. Ahora, pero esto es la consecuencia de una sociedad que reclama dólares permanentes. Bueno, por supuesto. ¿Qué pasa? Yo diría, más que una consecuencia de una sociedad que reclama, es de una sociedad que a lo largo de todo este tiempo, por H o por B, y en un corte vertical, esto no es ni las clases pudientes, ni el conurbano, es un corte vertical, es generalizado,
desde el que compra $50 hasta los que compran más de $2 millones, hay una concepción de que el peso quedó como una moneda transaccional de la que te sacás rápido de encima porque fue castigado históricamente. Y la moneda de ahorro, para por lo menos tenerla y después ver qué hago, ha sido el dólar. Yo te diría con un tema adicional, como además de la moneda por inflación, se castigó al sistema que lo contempla como ahorro, que es el sistema bancario o el mercado de capitales, de ahí viene la mal usada palabra, porque esto es dentro de la ley, de fuga de capitales. O sea, pasás de peso a dólar y ni siquiera queda en el sistema, aunque lo tengas declarado como corresponde. Sí, va al colchón, caja de seguridad. Claro, sale del sistema. Entonces, viste, es una cosa perversa, porque vos, A, no tenés moneda, y B, ni siquiera queda en el sistema. O sea, es el suicidio permanente, porque es como que te digo, imagínate que este sea un país como ocurrió en la década del 80 y en algunos otros momentos también, que tenga el famoso superávit de comercio con el cual progresan muchos países, con buenas exportaciones que superen a las importaciones, que sean reservas que las compre el Banco Central. Bueno, luego, al fin y al cabo, en el mejor de los escenarios históricamente, ha servido para que el superávit de comercio financie la demanda de dólares de argentinos, que no está hecho por malicia encima, está hecho por una metodología genética y natural de ahorro, y que cuando lo querés cortar hasta ser estables y recuperar esa capacidad de la moneda o un nuevo régimen monetario, tenés que entrar en el cepo. O sea, no estoy diciendo nada que no se sepa, estoy diciendo en cantar la justa, ¿por qué no lo ponemos esto arriba a la mesa? Y lo define la política, un buen programa, un buen diagnóstico, porque vos tenés que contar con un buen diagnóstico, con el instrumental y con los consensos para solucionarlo. Si vos tenés los consensos y no tenés buen diagnóstico, pero no tenés los consensos, esto no se resuelve. Por eso muchas veces... ¿Cuáles son en ese marco, cuáles son las prioridades del gobierno que va a asumir dentro de poco, dentro de un mes? Bueno, por eso. Son otras. Y te voy a explicar por qué. Porque, viste, hay veces que dice el flan tiene que estar a punto de caramelo o los melones tienen que estar acomodados en la caja del camión, previamente. Siempre el mejor ejemplo fue Menem Cavallo y la convertibilidad. O sea, el desenlace hiperinflacionario de Alfonsín empezó en febrero del 89. En mayo hubo elecciones. El 8 de julio asume Menem. Tiene su propia hiperinflación y un plan Bonex en enero del 90. Y en febrero o marzo de 1991 se lanza un programa con el intento de ser exitoso. Un año y medio después que había asumido. Con el intento de ser exitoso. Ahora, hoy ese no había ninguna chance de lanzar un programa como la convertibilidad ni en julio del 89, ni en el conflicto de Alfonsín, ni antes del plan Bonex. Digo como efeméride de lo que significaron. Carlos, pero ¿hay ahora ese margen de que el presidente pueda ensayar un plan un año y medio? No. No. Creí que me ibas a preguntar si hay margen de ensayar un programa de estabilización definitivo y exitoso el 10 de diciembre del 2019, sí. Y mi respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque no están los melones en la caja del camión acomodado, porque más allá de los 8 puntos que escriba el gobierno, y voy a mantener mi objetividad, y he acompañado todos estos años al presidente Macri, todo lo que ahí dice no es cierto. Y no en ese spot que distribuyó el gobierno sobre la economía. Lo primero que hay que hacer es aprender a poner las cosas así arriba de la mesa. Estoy dispuesto a que alguien me diga, no, yo pienso distinto. Entonces, bueno, digo, pensás distinto, no hay problema. Pero de la misma manera que el 10 de diciembre del 2015 el presidente Macri enfrentaba todo un conjunto de dificultades,
donde al margen del incorrecto diagnóstico con el cual fue asesorado y el incorrecto programa que puso en práctica, recibió una herencia muy pesada que decidió simultáneamente no hacerla pública a la sociedad argentina. Después pasó lo que pasó. De la misma manera, debo decir ahora que la herencia que recibe el nuevo gobierno de ninguna manera permite ir a establecer las condiciones para un programa de estabilización choqueante y exitoso el 10 de diciembre del 2019. Eso no es posible. Lo que pasa es que en el periodo donde Macri asumió, sobre la base de la errónea publicidad de shock versus gradualismo, alguien puede haber creído que había un choqueador con ganas de hacer exitoso eso el 10 de diciembre del 2015, que era imposible. Esas fechas, esos cambios de regímenes con el soporte que da el voto popular son muy importantes para hacer un cambio de régimen que tiene que tener establecido en mente a dónde quiere ir. Claro, pero a mí lo que me interesa es saber por qué no están dadas. No están dadas las condiciones políticas, porque Alberto Fernández no eligió. No están un equipo. dadas las condiciones, lo del equipo, los nombres, y que yo lo dejo a criterio tuyo. Yo te voy a decir técnicamente, porque todavía hay déficit fiscal, porque hay un programa con el fondo que está colgado, porque hay un tema de la deuda que fuera de la semántica que se quiera usar en si es reperfilamiento, reestructuración o default, Argentina no va a pagar, porque tenés un cepo, porque tenés reservas insuficientes, aunque las que deja Macri son mejores que las que recibió, porque todavía no tenés completado el cambio de precios relativos tarifarios, porque a la gente hay que decirle la verdad, porque muchas veces en el presente y con poca cintura política, más allá de que uno intenta cuidarse, e intenta, como me ha ocurrido a mí durante 30 años, ser moderado en las concepciones, salir de los extremos, buscar los consensos, no están dadas esas condiciones. Ahora, ¿se puede hacer todos esos ajustes con una sociedad que tiene... Hemos retrocedido al cepo y no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo. Así habló Melconian anoche en TN, salvo cuando se aplican esas definiciones extremas ideológicas, pero esos disparates no existen. Indicó que el próximo gobierno no tendrá otra chance que restablecer las negociaciones con el Fondo Monetario. La Argentina no tiene todo el 2020 para ver qué quiere hacer con la deuda y aclaró que se deberá atender la cuestión fiscal y tributaria en simultáneo. A lo largo de toda esta entrevista sostuvo que durante su gestión Macri fue asesorado con un incorrecto diagnóstico y un erróneo plan económico. Sin embargo, distinguió que las reservas que recibe Fernández serán mayores que las que heredó el líder de Cambiemos hace 4 años. 8 horas 55 minutos, 16:09 la temperatura y la térmica. Presentamos el informe. Dale. Informe Rousseler. Alberto Fernández ya decidió que no hará lo mismo que Mauricio Macri cuando asumió la gestión. El cepo que implementó el presidente después de las primarias por la escasez de los dólares y la crisis y que endureció tras la derrota llegó para quedarse. El presidente electo ni siquiera amagó con levantarlo. El 10 de diciembre no es una fecha mágica, dijo. Fue una definición fuerte en el medio de su viaje a México, el primero al exterior, pero no la única. También advirtió que cuando asuma el poder va a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Las definiciones fueron parte de una conferencia de prensa que el futuro mandatario brindó tras mantener una reunión de 1 hora y media con el presidente de México en la que se repasaron una variada agenda: la crisis de Ecuador, de Chile, el futuro del Grupo Puebla, la situación de Venezuela, la negociación que Argentina debe encarar con el Fondo Monetario y la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales entre ambos países en la industria de la carne y en la automotriz. Lo que Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso, ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central. Este es el resultado de una política
que ha dejado que migren de las arcas del Banco Central decenas de miles de millones de dólares a destinos desconocidos, dijo Fernández frente a una pregunta de La Nación sobre si pensaba estirar en el tiempo la prohibición de comprar dólares que determinó la actual administración. Minutos más tarde se le preguntó al jefe de Estado sobre la cuestión. Se generó el único contrapunto de la conferencia. Ya la contesté, dijo. Me parece que no quisiste entenderlo. El 10 de diciembre cambia un gobierno, no la realidad económica. La única realidad es que Macri tomó esta decisión porque vio salir decenas de millones de dólares del sistema financiero. Eso no se revierte porque cambia un gobierno. Ya lo contesté, me parece que no quisiste entenderlo. Fernández estaba exultante por la charla con López Obrador. ¿Va a ayudar México en Argentina en la negociación con el fondo? Fue otra de las preguntas. Él se comprometió a colaborar en todo lo que haga falta. No tiene idea la satisfacción de encontrarme con alguien que empieza tan parecido a mí. Conoce muy bien lo que pasa en la Argentina. López Obrador ya había manifestado públicamente poco antes de recibirlo en su despacho. Tras el encuentro, el mandatario mexicano, al que todos llaman AMLO en México, le mostró a Fernández las obras de Diego Rivera expuestas en el edificio que adornan paredes y escaleras del lugar y luego le invitó a almorzar en el Palacio. Fernández llegó a la cita con un libro y un busto de Evita que le regaló a su anfitrión a cambio de un pin de la presidencia de México. En el encuentro, además de Fernández, estuvieron Felipe Solá y Cecilia Todesca. Del lado mexicano estuvieron Alfonso Romo, jefe de ministros, y el canciller Marcelo Ebrard, tal cual como mencionaba Pañi hace un rato. Fernández tuvo que volver a dar pistas sobre lo que será su administración y anticipó que modifica la política tarifaria del macrismo. Dijo que su plan se inscribe dentro de una política económica que Argentina tiene que revisar. Ante la carencia de dólares que tiene el país, no puede ser que siga tarifas dolarizadas cuando el resto de la economía no lo está. Eso dije el primer día, que tiene que ser revisado y de ahí en más veremos lo que nuestra economía permite y todos deberán hacer un esfuerzo. Todas y todes, dijo, todas y todes deberán hacer un esfuerzo. Bueno, solo restan unos 40 días para el 10 de diciembre y el mercado permanece atento a cualquier definición que pueda llegar desde el equipo económico del presidente electo Alberto Fernández. Definiciones que por ahora siguen sin llegar. En el eje político, Fernández fue recibido por López Obrador en su primer viaje. Solo restan 40 días y el mercado permanece atento a cualquiera de las definiciones, como dijimos. Como señal positiva, en el análisis de renta variable, el Merval ya alcanza nuevos máximos post paso a media rueda. De esta manera, el índice cerró en 37.289 puntos tras aumentar 4,3% en el día y se acercó al techo que marcamos como resistencia de corto plazo. No obstante, no descartamos una corrección en el corto hacia un piso cercano a los 33.500 puntos en caso de que surjan noticias negativas para el mercado. Dentro de las acciones que más se destacaron, Valores, Galicia y Supervil, 8, 7, 9 y 7 respectivamente. Ahí lo tenemos. Por otro lado, los ADRs presentaron importantes subas de hasta 6,5% en sintonía con los máximos históricos registrados en los principales índices internacionales. En el arranque de la segunda semana del Maxi Cepo, el dólar operó estable a lo largo de toda la rueda. Esta vez no hubo intervenciones del central. Recordemos que desde el endurecimiento del cepo la participación del central está ahora del lado de la demanda, desde ya. Kachanowski hoy escribe un interesante reportaje en ámbito financiero. ¿Qué define Kachanowski? La gente eligió al dólar, el peso está agonizando, es lo que dice Kachanowski. Para hablar de desdolarizar la economía, primero tendríamos que ver si está dolarizada, le pregunta el periodista de ámbito, y Kachanowski, Roberto, contesta, es que la gente ya eligió al dólar como moneda en la Argentina. Lo que pretende Marcó del Pont, por lo que leí, es imponer una mercadería que nadie quiere. ¿Por qué la gente no quiere el peso? La moneda es una mercadería como cualquier otra y tiene demanda, o no, de acuerdo con la calidad de la demanda. Hoy el peso es una mercadería que nadie quiere. ¿Se puede tratar de hacer con la gente que demande pesos? Esto es como que alguien quiera vender una hamburguesa de mala calidad, que cada vez que alguien la come se intoxica, y quiere imponerla que la gente la come de cualquier manera, y no la va a imponer. Entonces el peso es un bien de baja demanda. Con el peso pasa lo mismo, la gente no quiere el peso porque se deprecia permanentemente, es una mercadería de muy baja calidad, por eso la gente eligió el dólar. Es evidente que el público no quiere pesos, pero ¿hay alguna cuestión de fondo en ello? El Banco Central, contesta Kachanowski, fue creado en el año 1935.
La inflación promedio anual, desde ese año hasta el 2018, fue del 56%. Si uno quiere saber cuál es la inflación acumulada, tiene que calcular 1.53 a la 83, que es la cantidad de años acumulada, y eso nos da un número que es 256.710 billones por ciento de inflación. Eso no le entra en la cabeza a nadie. Por eso tuvimos tantos cambios de signo. Sabemos que eso es disparatado. Nosotros tuvimos el peso moneda nacional, el peso ley 1888, el austral, y este que está agonizando. Este es equivalente a 10 billones de pesos de moneda nacional. Es 1 más 13 ceros. Esto es como para entender por qué la gente no quiere los pesos. El central emite una moneda de pésima calidad. Existe, pero es cierto, dice el periodista, pero existen condiciones propias. El impacto que tiene el déficit fiscal en la Argentina no es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos emite una mercadería, el dólar, que está repartido por todo el mundo. Ellos pueden cobrar el impuesto inflacionario fuera de su territorio sin que le pegue a sus empresas. Cuando en el año 72 Nixon permitió con la convertibilidad del dólar al oro, a partir de ese momento todas las monedas que circulan en el mundo son pedazos de papel cuyo respaldo es la confianza que la gente le tenga al que imprime esa moneda. ¿Y de qué depende la confianza? ¿Argentina está a la altura? Empieza a depender de la confianza que la gente tenga en la dirigencia de ese país, en las instituciones políticas, jurídicas y económicas. Si el respaldo de las monedas, del euro, del franco suizo, dependen de la confianza en el dirigente, deberíamos comenzar a preguntarnos si la dirigencia política argentina y las instituciones dan garantía de respaldar algo de calidad. Un pedazo de papel que se imprime es papel y tinta. Si esa dirigencia y esas instituciones no generan confianza, no pueden imprimir un pedazo de papel que se llame moneda. Hay economistas que proponen una dolarización, otros una especie de cambio fijo. ¿Cuál debería ser el sistema que tendría que adoptar Argentina? Le preguntan a Roberto Kachanowski. Contesta, Argentina hoy no puede emitir moneda porque no tiene capacidad para emitirla. Lo que puede hacer es emitir algún pedazo de papel, pero con respaldo en algo. Y eso fue la convertibilidad, porque en realidad es una caja de convertibilidad. Obvio que eso no resuelve los problemas. Si el gasto público es disparatado, seguirá siendo disparatado. La opción para mí es ir a un sistema de competencia de monedas donde la gente elija en qué moneda se quiere manejar. Y seguramente la gente va a elegir al dólar, al euro, y operaría en esas dos monedas. Y no hay por qué asustarse, porque la moneda no es un símbolo patrio. Hay economistas que hoy plantean que no hay reservas para dolarizar la economía. Lo que pasa es que el peso se va a morir solo. Lo deja ahí funcionando y se muere solo. La economía se dolarizaría de hecho. La gente podría pagar impuestos al tipo de cambio del día. Se muere solo el peso. Pero si el problema es la baja calidad de la dirigencia, si uno le saca el peso y le deja el dólar, ¿los políticos van a seguir siendo lo mismo? Por supuesto. Digo que si el problema es la dirigencia argentina, el cambio de un signo monetario no arregla los problemas estructurales, simplemente da un instrumento para largo plazo y para hacer cálculo económico. Si la legislación laboral es la misma, si el sistema tributario es un disparate de por lo alto y lo complejo, y si el gasto público es ineficiente, y si se tiene déficit fiscal, hay que ver cómo se financia. Si lo hacen emitiendo pesos, cada vez la gente va a querer menos pesos y habría más inflación en pesos o habría que tomar más deuda, pero como nadie nos presta en el mundo, va a tener serios problemas de acceso. Entonces dice, y termina diciendo, de lo que ha trascendido hasta ahora, ¿cómo piensa que puede ser la economía del próximo gobierno? Primero quiero saber quién va a gobernar, si Cristina Fernández o Alberto Fernández. Esto no lo sabe nadie. Ya lo vamos a ver en su momento. Alberto insiste en que hay que reactivar el consumo. Y eso no se puede, porque para poder reactivar el consumo, primero hay que producir. Ahí lo tienen, Roberto Kachanowski. Página 4, ámbito financiero de hoy. La gente eligió el dólar y el peso se muere solo. El peso se muere solo, Así es lo que
han definido. Bueno, le dijimos que el costo de vida subiría 4,2% en octubre y extendería una tendencia bajista hasta abril. Esperan inflación del 55,6% y el dólar a 65 para fin de año. Se espera un ritmo mayor en la suba de precios, pero se frenaron las expectativas de devaluación producto del cepo duro que hay. Además, la tasa de referencia de interés bajará al 60%. Esas son las expectativas de inflación para el 2019, que volvieron a acelerarse en octubre al subir 0,7% frente al reporte anterior a 55,6%, según informó ayer el Banco Central. Bueno, ¿qué tenemos por acá también? Que Wall Street impulsó a las acciones locales a su mayor nivel post-paso. Los mercados de referencia subieron por un posible acuerdo China-Estados Unidos y le regalaron a los activos locales un día de alza poco habitual. Las acciones argentinas en Wall Street treparon hasta el 6,5%. ¿Qué subió? Subió el Banco Superville 6,5%, subió el Grupo Financiero Galicia 6,4%, subió Telecom 5,8%, Banco Macro 5,5%, Central Puerto 5,2%, Banco Francés 4,9%, Pampa Energía 4,2% y Cresud del 3%. En pesos el Merval, el Superville subió 7,7% y el Grupo Financiero Galicia 7,9%. La mayoría de los ADR que cotizan en Wall Street mostraron ayer variaciones del 6,5% de la mano de los avances en Nueva York. El Merval anunció su cuarto avance consecutivo. ¿Qué dicen los expertos en esto? Bueno, Ariel Guzmán, analista de Raba, y Gustavo Ver, economista de Ver, marcaron en sendos comunicados a clientes el impulso del acuerdo entre las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, agregó que el contacto de Trump con la nueva administración fue recibido positivamente también por los operadores que aprovecharon para impulsar una reacción de los activos domésticos, aún dentro de un clima de volatilidad como el que tenemos. Bianchi se mostró más cauteloso y dijo, por supuesto que es positivo, pero creo que todavía queda mucho por definirse hasta diciembre. 9:08, 19:2 la temperatura. Miren lo que subió la temperatura desde que entró Grimaldi, 3 grados. Entró Grimaldi al estudio y la temperatura levanta 3 grados. ¿Qué dice Grimaldi? Buen día, ¿cómo anda? Estoy cansado de ganar plata con este programa. Ah, bueno, ya bueno, no puedo. Y bueno. Escucho, hay que esto, aquello, tal empresa, tal acción, tal. Yo y bueno. invierto, gano, y junto, listo, hago la ganancia, y escucho de nuevo y dale. Bueno. Y hay gato para rato, dijeron ayer. ¿Hay que pasar algún Diego, algo como no, para el operador? Por favor, esto es radio. Esto es radio. Es un servicio público. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué dice Grimaldi? Muy bien, muy bien. Estamos, salvo que ayer faltando 3 minutos nos cocinaron, pero bueno. Bueno, dejémoslo eso. No, dejémoslo. Yo estaba en otro lado. Lanús está primero. Estaba Argentino sigue primero, sí, eso señor. es importante Sí, para señor. Alberto, ¿vio? Sí, señor. Ahora que tenemos al presidente ahí, primero. Me enteré también ayer, la interna de Boca es terrible. No, tremendo. Macri que lo quiere poner a Riquelme ahí para que vaya con Gribaudo. Y por otro lado, Víctor Santamaría, que Alberto está con todo para que vaya a Santamaría. Así que siempre que hay interna en Boca, está el cristinismo y el macrismo ahí. Sí, bueno, siempre Boca fue un club más politizado que River. Es el más politizado. Claramente, en tiempos de los caudillos radicales de las parroquias porteñas, Boca estaba copado por el radicalismo y después fue virando la cosa, ¿no? Hacia el peronismo y ahora con esta puja de Macri en el medio. Pero Argentino sigue primero, eso es lo importante. El fútbol, la verdad que el fútbol va a tener una sangría de jugadores, le digo, como veo que viene. Me parece que este diciembre. Claro. No hay con qué sostenerlo, no hay con qué sostenerlo. No, porque hay contratos muy caros y con el régimen cambiario actual, hay muchos que ya en Brasil pasan a ganar casi el doble de lo que ganan acá. Sí, además hay contratos caros y algunos atados al dólar. Claro. Ahí la podemos llamar a Marcó del Pont para que desdolarice. Vio, Kachanowski la mató a Marcó del Pont acá. Pero yo te digo la verdad, ¿qué quiere decir Marcó del Pont? En serio, ayer yo me la tomé. Nadie sabe. Me lo tomé en broma, ¿no? Nadie sabe, pero el presidente dice lo mismo, Sí, exactamente. Por ejemplo, habla de tarifas dolarizadas cuando la tarifa no es tan dolarizada, digo. Tienen un régimen
Por ahí firmado en la época de Menem, la verdad. Sí, el gas en Boca de Pozo, por Sí, ejemplo, sí. ¿viste? Bueno, Los precios mayoristas, pero la gente no paga dólar. En la nafta sí, mitad de mitad. Mitad dólar, mitad petróleo. Una cosa que me sorprende es la cantidad de presidentes de YPF que hay ya nombrados. Ah, sí, claro, claro. Vio el otro día Gutiérrez. Todo el mundo se pinta la el camiseta. El gobernador de Sí, de Neuquén. No el Gutiérrez actual, el otro Gutiérrez. No, el Gutiérrez actual también fue nombrado. También fue nombrado como posible. Claro, claro. Hoy Pañi lo tira a Nielsen como nuevo presidente. A mí anoche alguien cercano al... ¿Le dijo Nielsen también? Me dijo Nielsen. Y es alguien del sector, ¿eh? Sí. Nielsen. Hoy Pañi lo tira a Nielsen como futuro presidente. Y bueno, si está trabajando en este proyecto energético de blindar y demás, es lógico que esté ahí, ¿no? Por eso me lo daban como hecho. Y ministro de Economía parece que Culfas, Otodesca o Culfas parece. Y porque ayer, de algún modo presentó a parte de su gabinete, porque yo no me voy a hacer acompañar por alguien que después no va a seguir. Seguro. ¿Para qué lo hizo viajar? Claro, Felipe Solá. Sí, también, obvio, canciller derecho. Está ahí, porque ¿cómo va a ir va a saludar al presidente de México? Obvio, y al canciller, que parece que va a ser el reemplazante, el canciller de México parece que es el reemplazo de López Obrador. Entonces, en función de eso, toda esta presentación en sociedad, bueno, si lo haces internacionalmente, ya también estás mostrando. Pero bueno, el tema es que no se conoce mucho todavía. Se tienen algunas líneas, digamos, ¿no? Sabemos por dónde viene, sabemos por dónde viene. Sí, lo de Culfas me parece lo más sensato, digo, dentro de tanta locura. Pero, bueno... Ahora, ¿será como el gobierno dice? Que todavía no tomaron contacto ni en el Central ni en Economía para ver los números y empezar a pasar. ¿Será así? Yo qué sé yo dudo. ¿No es cierto? Porque se han tomado tantas medidas que suenan como que son consensuadas. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Será una cosa que o lo dirán todo esto por una simple cuestión de que el gobierno nuevo quiere sorprender con medidas y que no se filtre ninguna? También puede ser. También puede ser, pero también ayer, ya adelantando lo que va a ser una constante en los próximos meses, Alberto Fernández dijo que la culpa la tiene Macri. Bueno, eso viene. Como si las PASO no hubieran existido, digo, claro, ¿no? Claro, no hubo PASO. No. ¿Usted votó en las PASO? Yo sí. ¿No era que estaba de viaje usted? Ah, ¿usted volvió? Sí, sí. Ah, volvió para la PASO. Voté en las PASO. Mire qué bien. No, eso de la desdolarización de Marcó del Pont no es que no se entiende. Queda claro, pero no sabemos qué ámbito cubre. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, no sé hasta dónde, no sé cómo lo van a implementar, no sé qué significa las eso. Las tarifas, las ganas que tiene la gente de ahorrar en dólares. Claro. Ciertos pagos que se hacían en dólares pasan a hacerse en pesos al tipo de cambio oficial, también podría ser. Digo, son todas cosas que se pueden... Si yo quiero vender mi casa y vos sos comprador... Se fijan tantos dólares oficiales y te pago en pesos. Sí, pero son dólares. No, son pesos. No me podés desdolarizar. Bueno, pero a eso voy. O sea, anoche Melcoñán decía en lo de Morales Solá sobre este tema de desdolarizar, y dice, está bien, todo bárbaro. Pero el argentino eligió el dólar. Oye, acá tira Cachanos, que un número es espectacular. El número de inflación... El número de inflación desde que existe el Banco Central, 256.710 billones %. Es el número de inflación. ¿Por qué? Porque desde el año 35 hasta acá promedio tenés 53% por año de inflación, tomando todos los años. Haces una media geométrica, digamos, y te da 53. 53 la elevás a la 83. La potencia, claro. A la 83 y te da 256.000. Entonces, con esto no hay moneda. Chao, listo. 13 ceros en el medio. 13 ceros, correcto. Y deberían ser 16, ¿eh? En cualquier momento. Bueno, dice, y este que ya está muriendo, dice. Claro. Lo dice así, este que ya está muriendo. Claro. Él es de la idea que lo que hay que dejar es no dolarizar la economía, sino que la gente se mueva en la moneda que quiera. Bueno, el régimen es bimonetario, no oficial. Podría ser bimonetario oficial o podría ser trimonetario oficial. Podrías meter el euro también, podrías meter, que hay muchos euros en Argentina, podrías meter el euro. Las cajas de seguridad, viste acá el tema, que no crecen las consultas, que aumenta el precio.
Sí, claro, porque aumenta la demanda, obviamente. Claro. Después de del retiro, del gran retiro, pospaso, le aviso al presidente electo que fue pospaso. ¿Usted está seguro que fue pospaso? Sí. ¿Sí? Sí, porque leo las estadísticas. La gente huyó, rajó del banco, del depósito, y se fue al banco, al subsuelo, a meterlo en la caja de seguridad, por lo tanto se duplicó el precio, ¿no? Y bueno, habrá estado viendo Bugs Bunny el presidente, ¿no? Digo, no sé. Bueno, ayer el presidente, y me va a servir para avanzar sobre otro tema que después vamos a conversar en el programa, nuevamente le tiró las orejas a un periodista en México. A un colega de Clarín, que realmente es un tipo muy serio. Ya te contesté, le dijo. Sí. O no entendés. Sí. Santiago Fioriti se llama, y es un muy buen periodista, realmente. Y bueno, ahí entra, la verdad, en el cuerpo a cuerpo, insólitamente, porque se pega después con Hugo Moyano. Bueno, eso te iba a preguntar. Querer, lo de Moyano. Se pega con Moyano. Sí. Y porque Moyano no quiere que lo investiguen, porque lo investigás a Moyano, pones una aguja y salta pus. Claro. Entonces, obviamente que dice que quieren hacer la misma al revés que se hizo con el tema de los cuadernos, ¿viste? Empiojar la cosa como para que todos sean, para que todos queden embarrados. En el mismo lodo, decía. Decía Discépolo. Cambalache, sí. Exacto. Bueno, la verdad que ayer Moyano trató de defenderse atacando y volvió a decir... Otra vez sobre el mismo tema. Tienen que pagarla. A ver, vamos a descifrar. ¿Qué es tienen que pagarla? Un mafioso te dice la vas a pagar y después te la cobra. Te la cobra con plata o con algo más. ¿Cómo leíste las declaraciones de Grabois? No, me parece que la de que Grabois forma parte frente a este gobierno es un león herbívoro. En todo caso, me parece, león herbívoro, honestamente, mucho más honesto que Andrés Rodríguez, que Héctor Daer, tipos que hasta hace 15 días, 20 días, le pedían a este gobierno bonos de fin de año, ayuda para los que menos tiene, bla, bla, bla. Y ahora otros leones herbívoros. Ayer Andrés Rodríguez diciéndole, no le vamos a pedir un bono de fin de año, porque no están las cosas para eso, vamos. El sindicalismo, la verdad que está... Sin palabras. Está como siempre, y ahora, obviamente, tratando de mojar el pancito. Le van a dar juego, va a ir a la CGT ahora Fernández. ¿Estará Moyano? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Así que, bueno... Yo creo, lo que sí me gustó lo de los sindicalistas diciendo no vamos a pedir bono, ¿viste? Por eso. Ahí está toda la alianza ya. Y bueno, todo armado. Es así la historia. Es así. Bueno, todo tiene que ver con todo. Yo no sé qué quiere ¿Dónde decir podemos Moyano? leer tu nota? Decime, ¿dónde podemos leer tu nota? Mañana voy a publicar en el diario de Río Negro. En rionegro.com. Sí, pero tiene que ver la nota de mañana con el manejo legislativo. Ajá. ¿Cómo están las internas dentro del Congreso? Al rojo vivo, te anticipo. Ayer se anotó otro para manejar el bloque del PRO. Apa, mira vos. Pero dijo que hay gato para rato, dijo que está tranquilo todo. Cristian Ritondo dijo que él quiere manejar el bloque del PRO. Pues ahora secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero... y María Eugenia Vidal lo respalda. No lo sé, la verdad que no. Dicen que son parejas y que lo debe respaldar. No lo sé. Yo te digo lo que sé. Es un hada virginal, María Eugenia. ¿Cómo me tocas temas del corazón? Avisale a Cristina, pues se va a poner contenta. Bueno, este tema y muchos más van a seguir ahora. Sí, ya enseguida, pero esperá que tenía una cosita más y me la borraste. Ay, ¿qué otra cosa cuento de la nota esa? Sí. Vos sabés que el Senado mantiene la preeminencia celeste. Con lo cual no va a haber aborto. Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y hay muchos en el gobierno que están recontra contentos, porque por si viene el Papa... ¿En el gobierno que se va o en el que viene? No, en el gobierno que viene, porque si viene el Papa no le van a ofrecer una ley. Que
que apoyan al presidente electo y la vicepresidenta electa. Bueno, le digo una cosa. Y te digo una cosita más, que esto no lo escribo, pero lo digo ahora. Mucho kirchnerista sacando los corazoncitos verdes de Twitter. Ah, mire usted. No sea cosa que se lo confunda con el tema del aborto, del Papa. O sea, viene el Papa, digamos. Yo creo que viene. Parece que sí. Muy bien. Bueno, tendremos... Eso lo cuento en la nota. Qué grande. Bueno, así que a no perdérsela. rionegro.com. Así es. Bueno, listo. Mañana. Diariorionegro.com mañana. Sí, que bueno, que lo bueno hay que esperarlo. Se cocina bien, tranquilo. Bueno. Si no sale a Río una nota arrebatada, no queremos leer. Gente, siguen con todo esto y toda la actualidad en Periodismo a Diario, ahora el programa de Hugo Grimaldi. Javier, gracias. Mañana a las 8 los espero con más proyecciones. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,